Vamos a repasar ahora el teorema de Steichev. Con mi letra hermosa. ¿Qué nos dice el teorema de Steichev? Bueno, Steichev fue un matemático ruso que vivió alrededor de 1800 y se pajeó mucho con todo este tema de las probabilidades. Él nos llegó a plantear una desigualdad. Nos dice, sea x una variable aleatoria, continua o discreta, con una media y una varianza finitas. La probabilidad de que x sea tal que la diferencia con su media sea solo mayor o igual a k veces sigma, solo puede ser mayor o igual a la inversa de k cuadrada. Esta es la desigualdad de Steichev, muy bonita. Y esta desigualdad se cumple. Y se puede demostrar que se cumple. ¿Cómo lo puedo demostrar? Y bueno, yo tengo un entorno de x, mi variable aleatoria, con una media finita. Y, o sea, es un número real. Y tengo una varianza que también es finita. Entonces sigma es finito. Y a mí me interesa saber las x que distan de la media k veces sigma. Pues me interesan las que son mayores. La probabilidad de que caigan en estos intervalos. O sea, voy a tener dos grupos. El grupo A, todas las x tales que la diferencia con su media es solo mayor o igual a k veces sigma. Y voy a tener un grupo A complemento. Todas las x tales que la diferencia con su media es solo menor que k veces sigma. Tengo estos dos conjuntos. Bueno, parto de la definición de la varianza. Como ya saben, la varianza de x es igual a la esperanza de x menos su media al cuadrado. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza es la sumatoria a lo largo de toda x de la probabilidad de cada una de las x por x menos la media al cuadrado. Bueno, pero esta sumatoria la puedo dividir en dos partes. Las x que cumplen con A y las x que cumplen con A complemento. Pues entonces la divido. La sumatoria de las x incluidas en A, la probabilidad de x por x menos su media al cuadrado, más la sumatoria de las x incluidas en A complemento, estas x. O sea, estas x. No estas x que están acá, las del medio. La probabilidad de x menos sigma al cuadrado. Pero bueno, puedo asegurar entonces, sin temor a equivocarme, que la varianza de x solamente puede ser mayor o igual a la sumatoria de las x incluidas en A de la probabilidad de x por x menos su diferencia al cuadrado. Y solamente puede ser mayor o igual, porque era igual a la suma de estas dos. Entonces esta solamente puede ser mayor. Si el resto de esta solo puede ser mayor. Pues bueno, pero ¿qué condición cumplían las x incluidas en A? Para toda x incluida en A se cumple que la diferencia de x menos su media es solo mayor o igual a k veces sigma de x.
aplicando el cuadrado a ambos términos, entonces x menos su media al cuadrado es solo mayor o igual que k cuadrada veces sigma cuadrado, que es la varianza. Pues entonces sustituyo esto acá, esto acá. Entonces la varianza de x solamente puede ser mayor o igual a la sumatoria de x de todas las x incluidas en A de la probabilidad de cada una de las x por k cuadrado por la varianza. Pero tengo la varianza a ambos lados, simplifico. Pues entonces 1 es mayor o igual a la sumatoria de las x incluidas en A de las probabilidades de x por k. Pero mejor lo paso dividiendo. ¿Qué me queda? Me queda que la inversa de x al cuadrado, la inversa de k al cuadrado, es solo mayor o igual a la sumatoria de las probabilidades de las x pertenecientes a A. O sea, escrito de otra forma, todas las x tales que su diferencia con la media es solo mayor a k veces sigma. La probabilidad de esto solamente puede ser menor o igual a la inversa de k cuadrado. Queda ante ustedes demostrada la desigualdad de Chebyshev.